Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección de mi canal de YouTube donde vamos a estar desmintiendo publicaciones que vienen de la New Age. Jesús no era cristiano, ni buscaba fundar una religión, buscaba despertar. Bueno, empezamos fuerte. Jesús no puede ser cristiano, porque ser cristiano significa literalmente seguir a Cristo. Jesús es Cristo, no se puede seguir a sí mismo. O sea, el cristianismo es un movimiento que surge a raíz de su muerte y de su resurrección, cuando sus discípulos empiezan a difundir el mensaje del Evangelio que él mismo manda a difundir. Y esto lo sabemos porque lo encontramos en el libro de Hechos, que es cuando Jesús resucita, se encuentra con sus discípulos, él les da su Espíritu Santo y les dice: ¡hala! Haced discípulos, bautizar a todos en mi nombre, dadles el Espíritu Santo, difundid el Evangelio. No buscaba fundar una religión, ¿seguro? Definición de religión: conjunto de creencias, prácticas y formas de adoración mediante las cuales una comunidad se relaciona con Dios, lo reconoce como autoridad y ordena su vida conforme a él. Otra definición: respuesta humana a la revelación de Dios, adorarlo, obedecerlo y vivir bajo su voluntad, de forma personal y comunitaria. Quédate con esta definición porque luego lo vamos a explicar punto por punto, ya que hay más partes en este post donde se menciona el tema de la religión. Y esta es mi parte favorita: buscaba despertar. ¿Despertar el qué? La conciencia. Fíjate, al final Jesús lo que vino a hacer fue a cumplir una profecía, que es la promesa de la salvación de la humanidad. Es establecer el nuevo pacto. Es decir, que Jesús no vino a despertarte, vino a salvarte, a liberarte y a darte vida eterna. Vino a establecer su reino y a fundar su iglesia. Cuando hablamos de despertar espiritual no tiene ningún sentido que lo mezclemos con Jesucristo. Aquí es donde tenemos que aprender a discernir el lenguaje que se está usando. Porque este tipo de lenguaje es el que se utiliza en la New Age, en el budismo, en el hinduismo, en la espiritualidad cuántica, en el gnosticismo. No se usa nunca en la Biblia. Y aunque en esta espiritualidad se hable de Jesús, no tiene sentido que las pongamos de la mano porque Jesús mismo las aborrece. Y es que además, aunque te estén hablando de Jesús, anulan lo que vino a hacer. Anulan el pecado, anulan la salvación, anulan el arrepentimiento, anulan la resurrección y anulan que Jesús es Dios y limitan a Jesús a un simple maestro iluminado. Hay que tener mucho cuidado porque nos están llevando a tener una relación con Dios que está muerta, y esto es justo lo que quiere Satanás, porque un Cristo sin cruz es un Cristo que no salva. Siguiente. Punto de partida. ¿Jesús fue un judío del siglo I? Sí. ¿Hijo de un carpintero? Sí. ¿En una tierra ocupada por Roma? También. No tenía templos, ni cargos, ni poder, solo palabras y presencia. Y aquí es donde podemos ver cómo se reduce muchísimo la imagen de Jesús, que es lo típico de la New Age, negarle por completo. Vamos a ver la magnitud de esto, porque no fue un simple judío que nació de un simple carpintero, es decir, nació de María y José, que son del linaje del rey David, al que Dios le promete que en su linaje, en su descendencia, va a haber un Mesías, un Salvador. Y es que no nace como cualquier otra persona, nace por obra del Espíritu Santo, es decir, María es pura y queda embarazada por un milagro, junto con Elizabeth, que queda embarazada de Juan el Bautista, que es el que prepara el camino a Jesús, que es otra de las profecías que se cumplen. O sea, algo que se escribió en el siglo VIII y en el siglo V antes de Cristo empieza a pasar en el siglo I con un simple judío. Y bueno, que pertenece al siglo I por él mismo, por su muerte. Entonces decir como que Jesús fue un judío del siglo I, hijo de un carpintero, es como... Vamos con la parte de que no tenía templos, ni cargos, ni poder. Esto es real, no tenía templos porque Él es el templo. Cuando Jesús dice que se destruya este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, se refiere a Él mismo. Y de esto se dan cuenta cuando muere y resucita, porque tarda 3 días. Y ahí es cuando se rompe el velo y se crea el nuevo templo. Y este es un punto importante porque como Jesús dice que Él es el templo, viene la New Age a sacar todo de contexto para decir que la presencia de Dios está dentro de nosotros porque nosotros somos templo igual que Jesús. Y no, Jesús tiene la presencia de Dios porque es Dios. El velo que se rasga con su muerte y su resurrección es el velo que separa a la humanidad de la presencia de Dios, y Él rompe ese velo. No para que pienses que ahora tú eres templo y tienes a Dios en tu interior, sino para que tengamos esa presencia de Dios sin necesidad de un templo, pero con la necesidad de Jesucristo, que es el templo. No por nosotros mismos, sino a través de Jesús. Y ahí está el riesgo de pensar que Jesús es un simple maestro, porque sin Jesús no podemos estar en la presencia de Dios. Y lo que utiliza la New Age para decir, no, es que tú eres templo de Dios, es el versículo donde se habla que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esto sucede únicamente si creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Porque es en ese momento donde renacemos y entonces nosotros empezamos a estar en la presencia de Dios y automáticamente Dios empieza a estar
en nosotros. Fíjate en la magnitud de la mentira, porque no tiene ningún sentido que la New Age anule constantemente a Jesús, pero que aún así te diga que tú eres templo. No eres templo si anulas a Jesús. Así que cuidado con estas cosas, porque cuando la verdad se saca de contexto y se acaba mezclando con la mentira, deja de tener valor. Y ya no viene de Dios, sino del príncipe del engaño. Y sí, no tenía cargos ni poder humanos, porque tenía el cargo. Era el Hijo de Dios, un título al que nunca renuncia y cuando le preguntan nunca lo niega. Los ángeles le servían y los demonios temblaban. No tenía poder político, pero con su voz calmaba tormentas. Es decir, su poder no estaba sujeto a los humanos, estaba sujeto a Dios. Entonces esto de que solo tenía palabras y presencia demostró tanto con sus palabras como con sus acciones que es Dios. O sea, estamos hablando de obrar milagros. No predicaba una religión. Volvemos con la definición de religión y vamos a hablar de esto. Las religiones no se predican los mensajes que están dentro de dicha religión. Y él predicaba el mensaje del Evangelio, el cual pertenece al cristianismo, que es una religión. Vamos a ver cuántas cosas hizo Jesucristo que encajan perfectamente con la definición de religión y nos vamos a dar cuenta de que sí, efectivamente, fundó el cristianismo. Conjunto de creencias, prácticas y formas de adoración. Vamos por parte. Creencias. En sus enseñanzas nos enseña que hay un Dios, que es Él. Eso es una creencia. Además, también nos enseña numerosas prácticas, como por ejemplo el bautismo, que es una práctica que se realiza una vez tú empiezas a creer y has recibido el Espíritu Santo y se hace para limpiar el pecado del pasado y empezar a vivir una nueva vida en Cristo. La Santa Cena es otra práctica que nos enseña Jesús y dice, haced esto en memoria de mí. Es decir, es una práctica para estar en comunión con Él. Y también encontramos otras prácticas como la de amarnos los unos a los otros, que esto también entra dentro de los mandamientos. O la de perdonar, arrepentirnos, confesarnos, etc. Y no solo nos quedamos ahí porque volvemos a la definición, formas de adoración mediante las cuales una comunidad se relaciona con Dios. Pues también nos enseñó varias formas de adoración. Vamos con ellas. La obediencia es una de las principales formas de adoración. Cuando nosotros obedecemos a Dios es porque le adoramos. Cuando somos humildes, cuando ayudamos al prójimo, cuando nos amamos los unos a los otros, cuando perdonamos a nuestros enemigos. De todas estas formas adoramos a Dios en espíritu y en verdad. También nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, que es otra forma de adoración. Nos enseña también a meditar en la palabra, no a meditar. No, a meditar en la palabra, en sus escrituras, es decir, las enseñanzas que hay en este libro tan grande. A estar alerta espiritualmente para no pecar, porque esto sería obedecer, o arrepentirnos cuando pecamos porque le amamos. Y no es obedecer por obligación, es obedecer por amor. Y cuando tú obedeces por amor, estás adorando a Dios. Terminamos con la definición. Lo reconoce con autoridad y ordena su vida conforme a Él. Le obedecemos. Y la segunda definición, respuesta humana a la revelación de Dios, adorarlo, obedecerlo y vivir bajo su voluntad, de forma tanto personal como comunitaria. Entonces vemos que Jesús sí que mandaba obedecer y vivir bajo su voluntad. Y entre todas las cosas que mandó, también mandó que lo hiciésemos en comunidad. Y es ahí donde surge el cristianismo, así que como podemos ver, todas estas cosas tienen doctrina, estructura, fe comunitaria. Es una religión. A ver qué más dice. Rezaba como un judío, estudiaba la Torá, celebraba las fiestas. Sí, porque Jesús era religioso. Su enseñanza era renovar el corazón, no crear un sistema. Con esto estoy de acuerdo, porque con el Evangelio no se busca crear un sistema, se busca renovar los corazones de las personas para poder salvarlas. Los sistemas ya se encargan de crearlos los seres humanos. La espiritualidad era humana, no institucional. Mira, la espiritualidad es personal e íntima, pero esto no significa que sea privada, ya que crecemos en comunidad. Y el sitio donde nos congreguemos es lo de menos. Lo importante es que haya una estructura donde el centro sea la verdad de Cristo. Y a día de hoy, en la actualidad, eso se hace en las iglesias. Yo entiendo que la religión se ve como algo negativo, yo también lo veía como algo negativo. El Espíritu Santo me confrontó mucho hasta darme cuenta de que la religión no tiene nada de malo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que asociamos la religión con esas cosas malas que se han hecho en su nombre, con el control, con la manipulación, con los abusos de poder. Y también cuando pensamos en personas religiosas se nos viene la típica imagen de una persona creyente pero que es más a modo superficial, que todo lo critica, que todo lo juzga y que no hay una transformación real porque su corazón está súper endurecido. A mí se me vienen, por ejemplo, los fariseos. Sabían mucho, pero tenían una fe superficial, una fe muerta. Y es que eso no es ser realmente un religioso y eso no es la religión, si es que mismamente Jesús vino a confrontar a los fariseos, porque estaban dificultando al pueblo con tantas normas y con tanta superficialidad. Así que hoy podríamos empezar a ver la religión como lo que realmente es, una estructura organizada de personas creyentes donde se sigue una doctrina y obediencias por amor a Dios, básicamente.
Y todos los creyentes, por definición, somos religiosos, así que tendríamos que empezar a actuar dando ejemplo de cómo es un buen religioso en lugar de demonizar constantemente la religión diciendo, no, es que Jesús es relación y no religión. Un maestro itinerante. ¿Veis cómo se reduce la figura de Jesús diciendo que fue un simple maestro? Caminaba, escuchaba, tocaba heridas, compartía mesa, no había altares, solo había vida cotidiana, semillas, mares, panes, silencio. Bueno, tengo mucho que decir con esto. No fue solamente un rabí, no fue solamente un maestro, es el Señor de señores, el Rey de reyes, es Dios. Esta afirmación de decir que Jesús fue un simple maestro es la que llevó a Judas a traicionarlo. Todos los discípulos llamaban a Jesús Señor. Jesús es nuestro Señor, menos Judas, que lo llamaba Rabí, maestro. ¿Por qué? Porque él no creía que Jesús fuese Dios y esa falta de fe fue la que le llevó a caer. Y sí, caminaba, escuchaba, tocaba heridas, compartía mesa, todas esas cosas las hizo, pero es que hizo muchísimas otras más. ¿Para qué? Para que su mensaje de salvación, que es una profecía cumplida, perdure por la eternidad y a día de hoy, después de más de 2000 años, sigamos creyendo en él y sus palabras sean eternas. Y esto es lo que más gracia me hace, porque dice, no había altares, solo vida cotidiana. Como si ir a la iglesia los domingos no fuese vida cotidiana. Y de hecho, como si resucitar muertos y expulsar demonios, andar por encima del agua, multiplicar panes, perteneciese a una vida cotidiana. De hecho, yo ayer resucité a un muerto. Sí. La revolución incómoda. No predicó para agradar al poder. Exacto. Dijo, ama al enemigo. Sí. Perdona y no acumules. Exacto. El reino está dentro. Luego vamos con eso. ¿Eso fue lo que incomodó? No. Lo que incomodó fue que el Mesías viniese de un pueblo y de una familia pobres, que se sentara a comer con pecadores y que no liberase al pueblo judío de la opresión de Roma, que es lo que se esperaba de él. Pero sobre todo lo que más incomodó fue que no paraba de afirmar que él era Dios, afirmación la cual a día de hoy sigue incomodando porque no paramos de ver cómo la New Age no para de negarlo. Y esto incomoda porque seguir a Jesús es difícil, cuesta sacrificio, cuesta rendir cuentas y cuesta obedecer cuando es muchísimo más apetecible sacarlo todo de contexto para vivir según nos conviene. Vamos por favor con lo de el reino está dentro. ¿Qué pasa con esta afirmación que nos hace pensar que nosotros tenemos dentro el reino de Dios, que nosotros somos el templo, una vez más, que nosotros somos Dios? Nos lleva a pensar que somos autosuficientes y que no necesitamos de Jesucristo para tener una relación con Dios y que nosotros tenemos el poder ya en nuestro interior. Y esto está muy alejado de la verdad porque somos dependientes de Dios y Él es el único que tiene poder. Poder que puede obrar en tu vida si tú has creído en Jesús y estás en Dios y Dios está en ti. Pero es que para eso hay que seguirle, no vale con aceptar medias verdades como estas. Jesús decía que el reino estaba entre nosotros porque Él estaba allí. Él es el rey del reino, entonces si Él estaba allí, el reino estaba con ellos. No está hablando de divinidad humana, no habla de poder interior, no habla de autosuficiencia. Está hablando de Él como Dios que ha encarnado en ser humano y está con ellos. Coherencia antes de símbolos. No habló de amor desde lejos, sino que lo encarnó. Sanó cuando hablaba de sanar, se acercó a quien nadie veía y fue congruente con su mensaje. Sí, sí y sí, y no en algo. Pero bueno, sí en que es congruente, pero no fue congruente para venir a demostrarte a ti que lo que tienes que ser es congruente. No, es congruente porque Dios es inmutable. Lo que quiere decir que no puede contradecirse, no puede cambiar, es eterno, es igual siempre, no puede mentir. El no era para lo del amor, que pone aquí, no habló de amor desde lejos, sino que lo encarnó. No es que lo encarnase, sino que Dios es amor, Jesús es amor. Entonces era el amor encarnado directamente. Y por eso es congruente, porque si es amor, no puede actuar de una forma que sea sin amor. Si Él es vida, no puede ir enfermando, va sanando. Si Él es misericordioso y justo, te va a perdonar, no te va a guardar rencor. Y si Él es compasión, se acercará a los que nadie veía, es decir, a los pecadores, y tendrá compasión de ellos. O sea, su coherencia no es una virtud humana, es parte de su divinidad. Entonces es cierto que Jesús vivió con absoluta coherencia, pero no porque fuese un maestro congruente. No es simplemente un ejemplo moral, es que es Dios hecho carne. Y como es Dios, es totalmente perfecto, tanto en palabras, como en acciones, como en sentir. Es congruente. Y esto os lo explico porque aquí es donde llega la perla, donde dice: aprendizaje universal, no importa si crees o no. La verdadera autoridad no nace del poder, sino de la coherencia entre palabras y acciones. Toma ya. Se entiende por qué he explicado justo lo de antes, ¿no? Dios es inmutable. No es que fuese congruente porque te vino a enseñar que lo que importa es ser congruente, es porque es parte de su divinidad. Entonces, bueno, anulamos esto de aquí.
y lo de que no importa si crees o no. Lo más peligroso de esto no es tanto lo que tú creas a nivel interno, sino el mensaje que das tú, es decir, el hecho de que confundas a otras personas alejándolas de la verdad. Eso es muy importante, tan importante que ahora sí vamos a usar la Biblia. En Mateo 18:6, mirad lo que nos dice Jesús. Atención porque es fuerte. Si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le vale que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. O sea, alejar de la verdad a una persona que está iniciando en la fe o una persona que tiene el corazón puro como para empezar a creer es espiritualmente muy grave. Y en Mateo 18:7, el siguiente versículo, dice: «Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que suceda, pero ay del que hace pecar a los demás». Y al final este mensaje de verdad mezclada con mentira, ¿a quién le interesa darlo? Al adversario, que es Satanás, que es el que difunde este mensaje para que las personas se agarren a una falsa espiritualidad y usa a estas personas para que este mensaje llegue cada vez a más gente. Y de esta forma se cumple otra profecía. Y terminamos con: no busques fuera, lo divino empieza dentro. Traducción: saca a Dios del centro y ponte a ti mismo. Pasamos del cristocentrismo al egocentrismo. Ya no necesitas a Dios porque tú te has convertido en tu propio Dios. No te dejes engañar por estas ideas. Es muy fácil identificar a las personas que difunden este mensaje. Seguramente después de hablarte de Dios, la mayoría te acabe vendiendo algo que justo tiene que ver con la New Age, ya sea un curso de manifestación o para despertar tu conciencia o para conectar con tu poder interior. Pídele siempre discernimiento al Espíritu Santo, que Él te va a guiar a toda verdad. Y como dijo el apóstol Pablo, al cual se le apareció Jesús y sus cartas están inspiradas por Dios, escudriñen las Escrituras y pónganlo todo a prueba. Y no confíen si se les predica un evangelio diferente al que está aquí, porque van a venir falsos profetas. Y hasta aquí el discernimiento de hoy. Espero que te haya podido servir. Si tienes alguna opinión o alguna duda, te leo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!